funciona. Y es lo que siempre decimos, nosotros que muchos de nuestros escuchas son pequeñas y medianas empresas, es lo que siempre decimos. Hay veces que están ya haciendo cosas y ni siquiera lo saben porque tienen esta conciencia social, esta conciencia de responsabilidad ambiental. No entran los bulldozers y desploman todo, sino que entran específicamente a las áreas en donde hay que desmontar porque ahí se va a levantar planta arquitectónica. Esa es una aproximación totalmente diferente y la hacemos desde siempre, no ahora que existen reglamentos. Juntas a los maestros para que trajimos a talentos nuevos, para que los jóvenes vean que es posible vivir de ello. Y entonces se motiven para conservar esto que es su tradición y su cultura. Y es nuestra responsabilidad, y me refiero a nuestra, de cada quien que esté haciendo su pedazo, difundir lo que está haciendo, pero convencer a más de que nos subamos a este mismo tren, ¿no? Antes no era necesario, hoy ya si accedes no solo a mercados internacionales de financiamiento, que esos son a fuerza, pero a los bancos nacionales cada vez más. Mira, hay una herramienta facilísima. Métanse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Métanse a las metas. Como tú bien mencionaste, seguro hay algo que ya estás haciendo bien. Es algo que tenemos que hacer en alianza. Solo se logra haciendo alianza. Y entonces tenemos que comprender eso y creo que ahí hay varias restricciones porque hay quienes piensan de entrada que no se puede. Sí se puede. No es nada difícil. Nada más tienes que tener las conversaciones. Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, bienvenidos a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar los retos de sostenibilidad en las empresas y el gobierno con la colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. Y pues bueno, empezamos hoy con una muy buena noticia porque vamos a hablar un poquito sobre lo que ha estado pasando con los manglares y los esfuerzos de restauración y conservación en varias áreas clave. Por ejemplo, en Cartagena, Colombia, la EPA, el Establecimiento Público Ambiental, ha lanzado un proyecto para restaurar 40 hectáreas de manglares en la ciudad. Este esfuerzo está enmarcado dentro de un plan para aumentar la cobertura de manglares, proteger la biodiversidad y educar a las comunidades locales sobre la importancia de estos ecosistemas. Los manglares no solo ayudan a mitigar el cambio climático capturando carbono, sino que también protegen las costas y sostienen una rica biodiversidad. Qué increíble que se estén cuidando los manglares, ¿no? Me hace pensar en una iniciativa de una comunidad en Tabasco de la que nos platicaron, ¿te acuerdas, Jess? Las personas de la comunidad se pusieron de acuerdo para estar cuidando un manglar desde hace 30 años y es una de las áreas protegidas más importantes en Tabasco hoy en día. Es impresionante cuando son los pulmones, pero nadie más sabe de eso que Ileana Rodríguez, que es la invitada que tenemos el día de hoy, y ella encabeza la Dirección Corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales. Se ha desempeñado en Grupo Xcaret desde hace más de 30 años. Fue miembro del Comité Directivo de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México y del Consejo Directivo de Miembros Afiliados a la Organización Mundial del Turismo. Bienvenida, Ileana, a este podcast creado por Tolerancia Activa e impulsado por Mundo Ejecutivo. Y pues sí, pues ¿quién más va a saber de manglares que tú? Cuéntanos, de verdad, bienvenida a esta iniciativa tan importante para hablar de sostenibilidad. Y bueno, Ileana, sabemos que llevas más de 30 años en Grupo Xcaret, que has desempeñado muchos roles en la organización y nos encantaría saber qué fue lo que te inspiró a comenzar y qué te ha mantenido más que nada motivada a lo largo de estos años. Wow, mira, a mí me motivó entrar a Xcaret y sí me motivó entrar, yo sí fui a tocar la puerta y decir, quiero trabajar aquí. El proyecto, que en ese entonces, yo tengo 31 años en el grupo, era un proyecto chiquito, pero que ya en ese entonces tenía una gran conciencia tanto ambiental como social. Y ambas cosas a mí me movían mucho. Y entonces, pues fui a tocar la puerta, yo no sé qué dije, que me aceptaron, y ahí empezó mi carrera y mi viaje con Grupo Xcaret. Pero ¿cómo ha sido? A nosotros nos encantaría que nos platicaras cómo fue el proyecto, qué empezó, qué viste, dónde se anunciaron, qué comunicaban. Bueno,
la historia inicia específicamente, yo trabajaba en una agencia de viajes y nos hicieron lo que se llaman viajes de familiarización, que es que te lleven a conocer las nuevas atracciones de un lugar. Entonces yo llegué a ese viaje de familiarización y me había ganado una convivencia con delfines. Tenemos un programa muy importante de educación, bueno, lo tiene Delfinus, que es una empresa hermana, de educación sobre la importancia de cuidar estos mamíferos. Entonces, llegué yo a Xcaret y llegó el entonces director comercial y preguntó, ¿quién se ganó el nado con delfines? Y yo levanté la mano muy feliz porque la verdad es que estaba muy contenta con la idea. Y me dijo, pues se suspende hoy porque hoy nació el primer delfín bajo cuidado humano en nuestro país y nació aquí en Xcaret. Y entonces, pues bueno, eso me dio mucha felicidad. Sentí tristeza de no poder tener el nado, pero la verdad es que fue una gran noticia. Y después alguien de mis colaboradores de la agencia me dijo, yo conozco a de los delfines, ¿quieres conocerla? Sí. Fuimos y conocí a una bebé de delfín, vi la interacción entre una mamá, su bebé, 50 centímetros, cómo le estaba enseñando a respirar. Y me platicaron los de Xcaret en ese entonces qué estaban haciendo para conservación del medio ambiente y educación. Y ahí fue donde dije yo, de aquí soy. Y fue que empecé a buscar el cómo colaborar en Grupo Xcaret. Oye, ¿por qué has pasado de relaciones públicas y tú iniciaste el área de sostenibilidad? ¿Cómo fue este salto? Bueno, yo empecé en promoción y ventas. Después en relaciones públicas, y claro que en relaciones públicas pues comunicas todo aquello que la empresa hace, tanto de medio ambiente como sobre todo en patrimonio cultural y de apoyo a comunidades, ¿no? Y como les decía, el gusanito, esta parte de el amor por estos proyectos siempre lo he tenido y lo que me tocaba era pues ayudar a la divulgación. Y porque me empecé a involucrar y me empecé a meter y empecé a aprender, eventualmente la sostenibilidad en Grupo Xcaret siempre ha sucedido, cuando ni siquiera existía la palabra. Xcaret se funda en diciembre del 90, que si recordarán por ahí el informe de Brundtland fue como por ahí del 92, cuando se empieza a mencionar la palabra, y los documentos sobre turismo sostenible se empezaron a emitir por ahí del 95. Yo entré en el 93. Entonces, Grupo Xcaret hacía sostenibilidad sin saber que así se llamaba. Poco a poco fuimos evolucionando, creciendo, pasando por proyectos de responsabilidad social y certificaciones de responsabilidad social, y de ahí empezamos a crecer. Entonces siempre estuve involucrada, aunque más del lado de la divulgación. Finalmente, se toma la decisión de tener una dirección de sostenibilidad, porque aunque lo hacíamos en toda la organización, necesitábamos tener claro las estrategias y las líneas, ya estaban los objetivos de desarrollo sostenible, y necesitábamos subirnos de formas más estratégicas al tema. Y así fue como se forma la dirección y me ofrecen que yo sea quien la tome. Entonces, yo no inicié la sostenibilidad en el grupo, esa la iniciaron los socios fundadores con esa visión única que tienen, insisto, que ni siquiera sabían que así se llamaba. Y a mí lo que me tocó fue, sí divulgarlo mucho tiempo, pero después establecer estas líneas. Pero la sostenibilidad la hace todo el grupo, cada quien en su espacio, porque es la única manera que funciona. Y es lo que siempre decimos, nosotros que muchos de nuestros escuchas son pequeñas y medianas empresas, es lo que siempre decimos. Hay veces que están ya haciendo cosas y ni siquiera lo saben, porque tienen esta conciencia social, esta conciencia de responsabilidad ambiental, etcétera. Pero estos retos, Ileana, ¿cómo es de que empiezan ya que una vez hacen toda esta estrategia de la que hablas para realmente ya empezar a tener todos estos criterios? Creo que uno de los mayores retos que tiene la industria turística es este crecimiento, bueno, más bien este equilibrio entre el crecimiento económico y cuidar el medio ambiente. ¿Cómo maneja Grupo Xcaret este balance en cuidar todo esto y pues monetizar? Mira, desarrollamos de hecho en el área un modelo de sostenibilidad que tiene 15 pilares, sí, y son 5 de personas, 5 de planeta y 5 de prosperidad, que tienen que ver justo con estos balances que mencionas. Todos los proyectos tienen que pasar el filtro, este filtro de estos pilares que tenemos que cuidar, y cada proyecto tiene que decir cómo va a cuidar cada una de esas partes, porque efectivamente se trata de equilibrios. Entonces,
Te voy a decir, por ejemplo, cuando vamos a construir, porque construimos en algún lugar, lo primero que entra es nuestra área especialista en plantas, marca todos los árboles importantes de esa sección y hasta después se hacen las plantas arquitectónicas. Se trata de respetar a la mayoría de los árboles importantes y los que no se puede se preparan para trasplantarlos a otro lado y entonces se empieza a construir. Nosotros no entran los bulldozers y desploman todo, sino que entran específicamente a las áreas en donde hay que desmontar porque ahí se va a levantar planta arquitectónica. Esa es una aproximación totalmente diferente y la hacemos desde siempre, no ahora que existen reglamentaciones, sino así se ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque nuestra visión es, dice uno de los socios fundadores, que para cuidar el negocio es conservar. Entonces, hay que conservar el lugar en donde estamos para seguir creciendo y seguir evolucionando. Sí, tener este equilibrio que es tan importante. Ahí también me hace pensar en esto antes de las regulaciones. En algún momento una de nuestras invitadas nos dijo que si la cabeza no tiene esto claro, el cuerpo no lo sigue. ¿Qué dirías tú que son las cosas más distintivas de la manera en la que se lidera la empresa para que esto realmente se permee? Me llama mucho la atención que dices que hay respeto al medio ambiente, a lo social y el eje de prosperidad, que si hacemos el paralelo con ESG es economía, sociedad y gobernanza. Me gustaría escuchar un poquito más del tema de cómo ustedes llevan la gobernanza y si hay algún eco con la prosperidad. Hay mucho que ver, porque claro, como bien dices, si esto no empieza desde la cabeza, no hay manera de que suceda, o bueno, es muy difícil, ¿no? Si la que empuja es un área y no empuja el gobierno de la organización, está complicado. Y como les comenté, tenemos la gran fortuna de que nuestros socios fundadores, que son 4, son 3 hermanos, Constanza y el arquitecto Miguel Quintana, ellos ya tenían creo que juntaban varias cosas. Primero, el amor por el medio ambiente y el cuidar. Por eso decimos que si no cuidamos, el negocio no cuida, ¿no? No se conserva. La otra, el tema de patrimonio cultural, muy enfocado a resaltar lo valioso de México. Y la otra era que el negocio sirviera. Y esto es que sirva a las personas que colaboran y a la comunidad en donde estamos. Si no, no sirve. Y es una visión que ahorita nos suena como muy lógico porque eso es hacia donde estamos tendiendo. Pero imaginen ustedes empezar con esta visión de un negocio hace 35 años. Pues la verdad es que todo el mundo pensaban que estaban locos. O sea, sí. Tenemos una convicción y los socios tienen esta convicción de que esa es la manera de hacer porque de sus familias vienen estos valores de años atrás. Entonces, para nosotros, el gobierno viene de ahí, las políticas y los procedimientos vienen de ahí, pero además incluyen la ética como un pilar muy fuerte, igual que la dignidad humana, por eso está el pilar de personas tan fuerte, pero también el apoyo en la prosperidad a la economía local y a la economía nacional. Por política, desde que nacimos, por ejemplo, se estipula que las compras tienen que hacerse en empresas establecidas en México. De ahí, primero explorar en el estado, luego en la región, luego en el país, y lo que no haya, pues ya afuera. O aquello que tenga que ver con seguridad, por ejemplo, las tirolesas que tienen ciertos elementos, ¿no? Pero o sea lo que no... Perdón que te interrumpa, sí. pero si te compras una playera en Xcaret, no está hecha en China. No, está hecha en México. Y eso ayuda muchísimo porque sí, con esta visión hemos ayudado y junto con nosotros han evolucionado y crecido muchísimas MIPYMES. Muchísimas, en muchos sentidos, porque más los acompañamos y somos aliados de Nacional Financiera y con Nacional Financiera también crecemos y eso ayuda a que sirva, que haya prosperidad compartida, que entonces desarrolles también a tus proveedores y crezcan junto contigo. O sea, tenemos una proveedora de dulces mexicanos, por ejemplo, que ahora también le vende a Disney, por ejemplo, ¿no? Le ayudamos a crecer, le conseguimos con Nafinsa y estos tratos, entonces tiene financiamiento, entonces puede crecer y entonces puede, y así sucesivamente. Si el negocio nos sirve para generar esta prosperidad en tu comunidad y en lo que te rodea,
pues entonces no estás haciendo la tarea que tienes que hacer. Y justo ahorita que hablas de eso, es importante destacar que esto crea una economía circular, que es justamente lo que busca la sostenibilidad, ¿no? Poder tener todos esos 3 ejes y poder crear un círculo virtuoso de prosperidad. Entonces, dinos, o sea, ahorita qué nuevos proyectos tiene Grupo Xcaret en cuanto a todo este apoyo del que estabas hablando de comunidades locales, en esta cadena de valor de tus proveedores. ¿Qué hay últimamente? Mira, yo te diría que lo más reciente, que a lo mejor lo muy visible es un evento, pero que tiene mucha tarea detrás. Acabamos de tener la Feria de Arte Popular Mexicano en Xcaret, en Parque Xcaret, en donde reunimos a 140 maestros y maestras artesanas de nuestro país, con la finalidad de que tuvieran un espacio digno en donde pudieran vender directo y que, sobre todo, visibilizáramos la riqueza que tenemos en arte popular en este país y lo que está en las manos de los mexicanos. Pero eso tiene 30 y tantos años de trabajo detrás de salvaguardia de patrimonio cultural, que desemboca ahora en una feria que visibiliza una de las partes que trabajamos en patrimonio cultural. Pero esto conlleva visibilizar, educar, fomentar, ayudar, porque tú platicas con estos artesanos y lo que te dicen primero es, ¿qué quiere usted? Que esto no desaparezca. Pero para que no desaparezca, necesitas educar a las personas para que lo consuman. Pero además no solo que lo consuman, sino que lo valoren. La feria para eso sirve, ¿no? Y entonces juntas a los maestros para que trajimos a talentos nuevos, para que los jóvenes vean que es posible vivir de ello. Y entonces se motiven para conservar esto que es su tradición y su cultura. Entonces, cuando tú pones el espacio digno para que los portadores vayan y muestren quiénes son, lo visibilizas, educas en ello, entonces haces un círculo virtuoso y puedes entonces impulsar a que las cosas sucedan. Esa es la visión del grupo. Ahora, eso que hacen desde la iniciativa privada es increíble, pero ¿cuál? Definitivamente no podemos hablar de sostenibilidad si el gobierno no está involucrado. ¿Cuál es su relación con el gobierno? ¿Este tipo de iniciativas vienen impulsadas desde el gobierno? Mencionabas que hacen cosas con la FINSA. ¿Cómo generan esta simbiosis? ¿Crees que es necesaria o ustedes pueden solos? No, nadie puede solo. La sostenibilidad es algo de alianzas, porque además es algo que tenemos que procurar contagiar a quien se deje. No puede suceder solos. Y sí tenemos que ir de la mano de organizaciones de sociedad civil, de la academia y claro que del gobierno. Con mucho orgullo te puedo decir que en la inauguración, por ejemplo, de la feria, tuvimos a la senadora Harp, que es quien promovió la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, que está súper comprometida y estamos trabajando con ella para ver qué más podemos hacer. Tuvimos a la subsecretaria de Cultura, a Marina, y ella, otra y súper impulsora de este tema y comprometida de seguir trabajando con nosotros, y a un directivo de UNESCO, a Carlos Tejada, que es metidísimo en este tema, sobre todo en temas de rescate de patrimonio. Y es así como juntos vamos construyendo y vamos trabajando y vamos colaborando juntos para seguir creciendo en estos temas. Empezamos a hacer talleres de patrimonio con medios de comunicación, por ejemplo, porque para hablar de esto pues hay que enseñar cómo hablar de esto. Estamos promoviéndolo en academia. Entonces, solo es así y es nuestra responsabilidad, y me refiero a nuestra, de cada quien que esté haciendo su pedazo, difundir lo que está haciendo, pero convencer a más de que nos subamos a este mismo tren, ¿no? Y decías muy bien también que el gobierno corporativo desde que se fundó Grupo Xcaret tenía esta conciencia, estos valores muy integrados, y pues bueno, eso definitivamente es muy importante dentro de toda la cadena de valor, pero ¿cómo asegura ya en su gobierno corporativo, ya configurado, ya en su operación, etcétera, la transparencia y la responsabilidad de las tomas de decisiones estratégicas? ¡Wow! Gracias. Fíjate que los socios tomaron la decisión de hacer un fideicomiso, que creo que es algo que en México casi no se usa. Depositaron las acciones del grupo en un fideicomiso en el 2010 y es un fideicomiso a 100 años. Y en este documento se plasmó
cuánto de los recursos en porcentaje se tiene que destinar a cada una de las cosas, a crecer el negocio, claro, pero también a la innovación, también a mantener el negocio y cuánto se le dedica a los proyectos de conservación de medio ambiente, de salvaguardia de patrimonio, de responsabilidad social, de ayuda a comunidad. Está escrito y está a 100 años. De manera que cuando hoy ya no estemos los que estamos, quienes quedan tienen que seguir con estos mandatos que están establecidos en el largo plazo. Tenemos muy claro que ese es el camino. Es una empresa que no se va a bursatilizar, ahí está estipulado. Se va a quedar en las familias, ahí está estipulado. Y tiene muy claro cuál es la trascendencia y el propósito de la organización. Qué Híjole, interesante. a mí me hace pensar, perdón que te interrumpa, Jess, pero es que me hace pensar en este tema de las familias y cómo, pues si nos vamos al ecosistema de las pymes en México, pues muchas también son empresas familiares, ¿no? Y justo uno de los temas con los que nos hemos enfrentado así, pues valga la redundancia de frente, es que muchas no quieren entrar en este proceso de transparencia, de rendimiento de cuentas, y es el paso abismal que las separa de ser empresas sostenibles. Porque, claro, eres sostenible, y justo les quiero preguntar de cómo, ustedes cómo difunden. Hay distintas herramientas, ASBI, GRI. ¿Ustedes hacen algún reporteo de ESG, número 1? Y número 2, pues sí, hacer énfasis en que esto realmente, al tratarse de una visión familiar, tampoco significa que las empresas familiares estén todas condenadas a nunca ser transparentes en sus rendimiento de cuentas. Mira, yo creo que es una alternativa, sí es voluntario, esto es hoy. En Europa ya todos Ya no. están obligados, pero hoy en nuestro país no estás obligado. Nosotros tenemos esta práctica desde hace muchos años. Al ser firmante de Pacto Mundial, te obligas de manera voluntaria a reportar tus resultados anualmente, y sí emitimos un reporte anual fundamentado principalmente en GRI, pero le agregamos ahí pues varios que ahora están efectivamente en boga, ¿no? Y es consultable, es público. Para nosotros es un ejercicio muy valioso para adentro y para afuera, y creo que es algo en donde no importa el tamaño de tu organización, te ayuda a muchas cosas. Cada vez más acercarte a organizaciones no gubernamentales para tener alianzas, acercarte con el gobierno para trabajar de mejores maneras. La transparencia siempre ayuda en ese sentido, pero también ayuda para poder tener acceso hoy a recursos financieros si quieres crecer. Cada vez más. Antes no era necesario, hoy ya si accedes no solo a mercados internacionales de financiamiento, que esos son a fuerza, pero a los bancos nacionales cada vez más. Hay algunos que apenas están solamente incentivando si lo haces, pero hay quienes ya te lo exigen como parte del requisito para poderte otorgar financiamiento. Entonces, me parece que si no lo haces por convicción, que debería de ser, por sobrevivencia y crecimiento, es algo que creo que deberías de hacer. Y bueno, qué bueno que tocas ese tema, Ileana, porque justo nos gustaría, bajo tu visión y tu experiencia, ¿qué le recomendarías a todas estas empresas que están buscando integrar estos criterios a sus modelos de negocio? ¿Qué les dirías? Mira, hay una herramienta facilísima. Métanse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Métanse a las metas. Como tú bien mencionaste, seguro hay algo que ya estás haciendo bien. Seguro. Entonces, de eso que estás haciendo bien, empieza a ver dónde vinculas, a cuál meta, para seguir avanzando. Empieza chiquito, no necesitas empezar gigante. Empieza chiquito. Se vuelven círculos tan virtuosos para tus colaboradores, para tus clientes, porque además te visitan más y te compran más, para tus proveedores, o sea, para todo tu ecosistema, todos tus grupos de interés, que solito te das cuenta, conforme vas avanzando, que esa es la mejor manera de crecer y de evolucionar. Entonces, yo les diría, empiecen por ahí. Empiecen. Pacto Mundial tiene 8,000 herramientas en donde te puedes nada más acercar a preguntar, tienen cursos en línea gratuitos, hay muchísima información allá afuera. Solo es querer. Qué importante querer, ¿no? Y que algunas veces también entiendo a las personas que no quieren, porque es todo este océano vasto de información. Por eso las razones de este podcast, porque de sostenibilidad se habla mucho, pero se sabe poco. Y
no se acercan a otras audiencias un poquito más chiquitas, de forma más concisa. Entonces, eso para nosotros era súper importante. Pero también esta voluntad, porque a mí me pasa también de decir, híjole, es que cómo le hago si está fuera tan difícil, ¿no? Está muy... y definitivamente una de las cosas que transmites es esta alegría y esta manera de contagiar que eres coherente con lo que haces y que trabajas en un espacio que justamente impulsa eso, la coherencia. Es una gran lección para las empresas y su sostenibilidad. Pero ya para finalizar, ¿cuáles son para ti los retos de la sostenibilidad de aquí a 5 años? ¿Para mí o que yo veo en general? Que tú ves en general. Bueno, yo creo que lo primero lo acabas de mencionar. Y es que los que estamos trabajando en estos temas, aprendamos a hablar con palabras más sencillas para convencer a los demás. Porque las palabras complicadas lo primero que hacen es alejar a aquellos que se están empezando a interesar porque de entrada piensan que es muy difícil. Sí, empezando por todos los acrónimos. Todo. Absolutamente. Entonces, tenemos que aprender a decirlo con palabras más simples. Ese es uno de los retos. Porque si queremos que se sumen, necesitamos comunicarlo mejor. Y creo que aquí ustedes están haciendo un gran trabajo al respecto. La sostenibilidad no es de un sector, la sostenibilidad es de todos. Ese es uno. El otro, el que entendamos que si no es algo que hacemos todos juntos, iniciativa privada, organizaciones de sociedad civil, academia, los 3 órganos de gobierno, los 3 niveles, no vamos a poder avanzar. Es algo que tenemos que hacer en alianza. Solo se logra haciendo alianza. Y entonces tenemos que comprender eso y creo que ahí hay varias restricciones porque hay quienes piensan de entrada que no se puede. Sí se puede. No es nada difícil. Nada más tienes que tener las conversaciones. Entonces yo creo que ese es el número 2. Y el número 3, que platicaba hace rato, es que a veces tenemos este pensamiento hablando de temas de medio ambiente y sobre todo de biodiversidad en nuestro país, que hemos tenido una narrativa como país de muchos años de abundancia. O sea, México es famoso por tener mucho, ¿no? Y cuando tú piensas que tenemos mucho, no piensas que son recursos escasos y que se pueden terminar. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar las conversaciones y enseñar sobre la escasez. Y que ahora aquello que vemos que es mucho, no es tanto, que no lo estamos acabando y que entonces tenemos que tomar cartas en el asunto para cuidarlo. Para mí son los 3. Definitivamente. Y pues como lo dices tú bien, sobre todo para nuestra audiencia, la sostenibilidad es de todos, no nada más es de uno. Y aunque no suene, aunque suene pesimista, sí hay que hablar de la escasez, hay que hablar de que México es rico, pero tiene un riesgo inminente de no ser tan rico, no en 30 años, pasado mañana, ¿no? Qué increíble platicar contigo. Gracias por haber venido a compartir con nosotros, Ileana. Los invitamos a sintonizar Speak ESG Podcast, disponible en Spotify, Apple y YouTube. Nos vemos a la próxima.